La participación de la ciudadanía en las decisiones y la gestión del Estado en el país han dado lugar a variados mecanismos y procedimientos. Su importancia ha sido innegable al extremo de que superan largamente en profusión a los que existen en cualquier otro país latinoamericano. Nuestra Constitución define un conjunto de elementos básicos en la materia, contemplando distintos mecanismos que van desde los derechos de participación en el marco de la democracia representativa hasta diversas formas de participación directa, de participación en la gestión pública a través de la concertación con la ciudadanía, como los planes de desarrollo concertado, consejos de coordinación regional y local y presupuesto participativo, así como de control y proposición como el derecho al acceso a la información pública, rendición de cuentas e iniciativa legislativa. Por ello, en la presente lección abordaremos a la participación ciudadana desde sus aspectos fundamentales, definiendo el significado de ciudadanía, señalando sus características, principios, mecanismos e instrumentos, así como las condiciones prácticas para su ejercicio. El interés por el concepto de ciudadanía ha experimentado un verdadero auge a partir de los años 90. Básicamente es posible explicarse este fenómeno por la relación directa que existe entre el concepto de ciudadanía y los grandes temas de la filosofía política de los años 70 y 80. Exigencia de justicia, pertenencia a una comunidad y las conductas republicanas. El resurgimiento y auge del concepto también tiene que ver con los sucesos políticos ocurridos en las últimas décadas, especialmente el hecho de la creciente apatía de los votantes, resurgimiento de los grupos nacionalistas, crecientes procesos migratorios internacionales, diferencias étnicas y culturales dentro de los estados, demandas de grupos o sectores de la sociedad hasta ahora discriminados o excluidos, y el desmantelamiento del estado de bienestar, especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica e Inglaterra. Estos acontecimientos, procesos en desarrollo que están lejos de encontrar una solución satisfactoria, demuestran que el vigor y estabilidad de una democracia moderna no dependen solo de su estructura institucional básica, sino que también de las cualidades y actitudes de sus ciudadanos. Sentimientos de identidad nacional, religiosa y étnica, tolerancia a trabajar con individuos diferentes, deseo de participar en el proceso político para intervenir en el mismo, promoviendo determinados intereses y autoridades controlables, y deseo de tener un grado de injerencia y responsabilidad en las demandas, ya sean económicas, de salud, de vivienda o de medio ambiente. De aquí ha nacido la necesidad de reconstruir la teoría de la ciudadanía con el objeto de incluir las identidades, conductas y necesidades de los ciudadanos, incluyendo sus responsabilidades y lealtades, y por otro lado, para reformular el concepto de derechos ciudadanos y su efectiva garantía. El concepto tradicional de ciudadanía es el derecho a tener derechos. Se asociaba a la posibilidad de ejercer derechos civiles y políticos, especialmente el derecho a sufragio, a optar a cargos de elección popular, derecho de propiedad, derecho de asociación y otros que confieren las constituciones políticas de cada estado. Por lo tanto, la ciudadanía importaba una calidad jurídica y política especial que acreditaba a las personas como miembros activos del Estado. La noción de ciudadanía ha sido posible entenderlo de diversas maneras dependiendo de las tradiciones presentes en el debate teórico. Desde una posición liberal, la ciudadanía es un estatus que dota a los individuos con un catálogo de derechos universales garantizados por el Estado. Los ciudadanos actúan racionalmente para lograr sus propios intereses y el rol del Estado consiste en protegerlos en el ejercicio de sus derechos. Dentro de este rol, la libertad es entendida en términos negativos, es decir, que el Estado debe abstenerse de intervenir en el ámbito protegido por los derechos civiles. Desde una posición comunitarista, el concepto de ciudadanía se centra en la noción de ciudadanos integrados socialmente y en la pertenencia a la comunidad. Para los comunitaristas, la ciudadanía es definida por el ejercicio de ciertas virtudes cívicas, tales como el respeto por los demás y el reconocimiento de la importancia del servicio público. Por lo tanto, esta corriente atribuye validez a los derechos colectivos, a diferencia del liberalismo, que minimiza la posibilidad de conceder significado político o jurídico a dichos derechos colectivos. Desde una posición republicana, se pone mayor énfasis en las identidades políticas de los individuos, en carácter de ciudadanos activos, más allá de las identidades en comunidades locales. En contraste con el pensamiento liberal, argumentan que para poder participar en la vida comunitaria se requiere contar con recursos básicos. Muchos autores de esta tendencia promueven las formas deliberativas de la democracia, en contraste con el énfasis liberal en los sistemas políticos de representación.
Está la idea de que la ciudadanía debe ser entendida como una identidad cívica común, moldeada por una cultura pública común. Se puede entender por ciudadanía una identidad política común a todas las personas, las cuales se identifican con distintos tipos de derechos, necesidades e intereses y aceptan someterse a las mismas reglas y obligaciones que determina la comunidad política. Así, la ciudadanía puede entenderse como un principio de articulación que incluye todas las posiciones de las personas, reconociéndose lealtades específicas y respetando la libertad individual. Por lo tanto, algunos elementos básicos para entender el concepto de ciudadanía son la coexistencia de derechos individuales y colectivos. Vemos una ciudadanía específica, particular, que se agrupa para reivindicar derechos colectivos como por ejemplo pueden ser los derechos de minorías étnicas, religiosas, discapacitados o de las mujeres. Lo público no es solo lo estatal, sino que pertenece a todos, por lo tanto, las visiones tecnocráticas de la gestión pública no sirven en la construcción de ciudadanos ya que quitan protagonismo y propiedad. La ciudadanía emerge como un asunto político, como parte de un proceso por construir estrechamente vinculado a la negociación de la infinidad de intereses que se encuentran presentes en ella, nuevos derechos, género, etnias, demandas de autogobierno. Es un asunto político, materia de negociación entre los distintos actores relevantes en el sistema y por lo tanto no se suscribe a la agregación de intereses tradicionales que se materializa a través de los partidos políticos. La negociación se orienta a producirse en forma directa entre los actores involucrados. El debate actual sobre la participación y ciudadanía reconoce la diversificación que adquiere hoy día la conformación de sujetos. Las demandas y aspiraciones se complican y apuntan no solo al acceso, sino que a la calidad de lo que se ambiciona. Hoy es bastante claro que el concepto de ciudadanía debe tener un papel independiente en cualquier teoría política plausible y que la promoción de una ciudadanía responsable es un objetivo de primera magnitud para las políticas públicas. En todo caso, teniendo a la vista las principales corrientes teóricas, una concepción adecuada exige un equilibrio entre derechos y responsabilidades. La participación ciudadana es una forma de entender el ejercicio del poder donde los sujetos, entendiendo por tal a los ciudadanos, forman parte activa de la gestión pública. En este contexto entendemos que la participación ciudadana es un derecho ciudadano fundamental, configurándose como un prerequisito para el ejercicio de otros derechos. Lo anterior deriva del hecho de que la participación se relaciona con la esencia de la democracia, puesto que es lo que la define, más aún en un escenario donde la institución de la representación no parece ser suficiente para poder hablar actualmente de democracia. La demanda de más y mejor democracia de los últimos años se manifiesta en la presión de que la democracia representativa sea acompañada o incluso, según algunos más radicales, sustituida por los mecanismos propios de la democracia directa. La participación no explica ni basta para sostener el edificio de la democracia. Necesita partidos políticos, instituciones políticas, poderes del Estado y finalmente un Estado constituido como tal. La participación ciudadana es la vía por la cual la gente levanta su voz a través de nuevas formas de deliberación, procesos de consulta y movilizaciones con el fin de informar e influir en las políticas públicas y en las instituciones. Y por otro lado, es una efectiva rendición de cuentas que habilita el debido control ciudadano, lo cual requiere de instituciones y políticas diseñadas con el objeto de lograr gobernabilidad. Algunas características de la participación ciudadana son la voluntariedad, la cual significa que la participación de la ciudadanía es ejercida en un acto libre que no está determinado por terceros ni porque sea un mandato legal. Es la manifestación de un deseo de los sujetos de querer formar parte de las decisiones que les afectan. Las razones por las cuales se quiere formar parte de estos procesos pueden ser múltiples: la falta de adherencia y credibilidad en la agregación de intereses que hacen los representantes elegidos popularmente, la necesidad de expresar convicciones y posiciones en forma directa, la voluntad de formar colectivos que persiguen incidir en la agenda política, colocando sus intereses en la discusión o deliberación pública, la necesidad de grupos o colectivos excluidos de hacer valer sus derechos y ponerlos en la discusión, la convicción de que los temas de interés público no están considerados las perspectivas y necesidades de las personas. Otra característica es la intervención ciudadana, la cual adopta distintos énfasis y dependiendo de los autores también varían sus fronteras. En su acepción más generalizada intenta agrupar el ámbito y las actividades no estatales. Para los efectos de esta definición entendemos que los partidos políticos son formas de representación y mediación entre el Estado y la sociedad civil en una relación que siempre cambia
por lo cual no son parte de esta. Y finalmente, otra característica es la selección de gobernantes, la cual significa que la ciudadanía participa para seleccionar sus gobernantes y también en la gestión pública. La participación puede ser de tipo indirecta cuando se produce a través de la adherencia a la posición de las organizaciones de la sociedad civil o bien en forma directa presencial. La participación interesa a la ciudadanía por cuanto es la esfera en la cual se adoptan las decisiones que están dirigidas a satisfacer las necesidades de la población, pero además porque el concepto actual de ciudadanía entiende por tal un sujeto que además de demandar el respeto de los derechos por parte del Estado y de la sociedad, intenta formar parte de las decisiones sobre los temas que los afectan. No bastaría la agregación de intereses presentada por los representantes propios de la democracia representativa, tales como los partidos políticos. Por último, es importante destacar que la participación también tendría como objetivo o fin el ejercicio del control ciudadano, lo cual requiere instituciones y políticas diseñadas con el objeto de lograr gobernabilidad. Son objetivos de la participación ciudadana contribuir a abrir nuevos cauces de relación y expresión entre ciudadanos y las instituciones del gobierno. En otras palabras, quiere decir que se necesita que haya nuevas formas de gobernar, que el pueblo intervenga más directamente en el gobierno de su comunidad. Involucrar a los sujetos sociales más desfavorecidos en la definición de sus recursos y necesidades, así como las estrategias para solucionarlas, así como participar en la distribución de los beneficios. Esto quiere decir que la gente más pobre debería definir en conjunto con las autoridades locales su propia situación, las alternativas para mejorarla y el mejor uso de los recursos destinados para ello. Coadyuvar el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo vigentes en el gobierno local de su comunidad. Quiere decir ayudar a que se cumplan los planes de gobierno local mediante la participación de los ciudadanos. Colaborar en el mejoramiento de los servicios públicos de su localidad y satisfacer las necesidades básicas de la población en cuanto a sectores involucrados. Quiere decir que se debe ayudar a satisfacer las necesidades básicas de la población del gobierno local de la comunidad. Los principios son las convicciones que fundamentan las decisiones humanas y modelan su actuar. Estos permiten diseñar y dar coherencia a las acciones en cuanto les ofrecen un marco de referencia para su contenido y orientación. Los principios de la participación ciudadana señalan características que debe tener un proceso de participación para ser respetado y validado como tal. Son un referente para orientar y evaluar su diseño y puesta en práctica, de modo que las características de todo el andamiaje de un proceso participativo sea coherente con los principios definidos. Su respeto permite disminuir la probabilidad de conflictos, deslegitimación o simplemente abandono de los actores por falta de coherencia y de un alto grado de seguridad de éxito al proceso por estar acorde a fundamentos sólidos y explicitados. Los principios fundamentales que deben estar en la base de los diseños y respetarse en la ejecución de los procesos de participación ciudadana en la gestión pública son, en primer lugar, el principio de transferencia y acceso a la información, la cual consiste en que las intenciones, los objetivos, los alcances, los procesos, los resultados, etc., relativos a la participación ciudadana, deben ser abiertos y de público conocimiento, por iniciativa de la autoridad. La transparencia es una condición necesaria para el control ciudadano y para el seguimiento de las acciones, de manera que éstas se conduzcan según lo comprometido. Así, la transparencia también genera confianza porque permite constatar la coherencia entre la intención declarada y lo que se hace en realidad. La ciudadanía requiere de la posibilidad de indagar en la información que posee el Estado para preparar su participación. En segundo lugar, el principio de equidad, la cual se refiere a garantizar que todos quienes toman parte de un proceso tengan la igualdad de oportunidades y de trato. El resultado de la participación se puede afectar gravemente si alguno de los grupos involucrados tiene privilegios o condiciones de ventaja en relación a los demás. Asimismo, el proceso podría ser desconocido o deslegitimado, debilitando el compromiso de las partes con los acuerdos o generando nuevos conflictos. En este sentido, es importante procurar el uso equitativo de recursos, acceso a la información y capacidad de influir. Esto implica que en ocasiones es necesario dar apoyo especial a algún sector, en casos en que éste tenga desventajas iniciales en relación con otros participantes. Un aspecto fundamental para avanzar en el cumplimiento de este principio es reconocer la relevancia de desarrollar las capacidades necesarias en las personas, de forma que su participación sea sustantiva y tenga impacto en la toma de decisiones. En tercer lugar, el principio de no exclusión,
la cual hace referencia a que todos quienes tengan un interés significativo en un asunto y que pueden ser afectados positiva o negativamente por las medidas que se acuerden en el proceso, estén representados en el mismo. La exclusión de algún grupo de interés priva el proceso de conocer todos los puntos de vista y de anticipar los conflictos existentes, reduciendo las posibilidades de llegar a las mejores soluciones. Asimismo, se corre el riesgo de que los acuerdos puedan ser desconocidos por algún sector y que la implementación de los acuerdos pueda ser boicoteada por quienes se sienten marginados. En cuarto lugar, tenemos al principio de reconocimiento y respeto por la diversidad, la cual implica que el diseño debe contemplar la opción de exponer los distintos puntos de vista y cuidar que estos no sean descalificados a priori. También exige un trato respetuoso y tolerante entre personas y grupos durante el desarrollo de las actividades, para lo cual se contará con la presencia de facilitadores que ayuden a considerar la diferencia como una oportunidad de enriquecimiento mutuo. La clave para respetar la diversidad es sensibilizar a la población sobre la importancia para la convivencia social de reconocer que no hay una sola verdad sobre las cosas y sobre el valor de actuar sobre la base de considerar la diferencia y alcanzar acuerdos en lugar de la imposición o eliminación de una de las partes. En quinto lugar, se tiene al principio de receptividad, la cual consiste en el compromiso de recibir, aceptar e incorporar en la decisión el fruto de la participación de acuerdo a los criterios y a las condiciones que hayan quedado establecidas en el diseño y la convocatoria del proceso. Esto implica la apertura a la incorporación de nuevas ideas y llevar a la práctica los resultados independientemente de que éstas se ajusten o no a las expectativas iniciales de los que lo convocan y de los participantes. Para cumplir con el principio de la receptividad es importante que los compromisos adquiridos como resultado de la participación sea coherente con el nivel de participación establecido en el diseño. Finalmente, en sexto lugar, se tiene el principio de voluntariedad, la cual se refiere a que todos los que se incorporan al proceso lo hagan por propio interés y voluntariamente. La participación hecha por coacción o por obligación pierde legitimidad, pudiendo las resoluciones y las acciones ser desconocidas y revocadas. Además, la voluntariedad es necesaria para asegurar el compromiso de los participantes en el proceso, el que siempre requiere de una asignación de tiempo, recursos materiales y disposición anímica, elemento este último muy difícil de conseguir bajo presión. Según la función desarrollada, la participación puede clasificarse en 4 formas típicas. La participación informativa, la cual implica transferencia de información o conocimiento sobre un determinado tema. La comunidad provee información al Estado y éste a la comunidad. Esto permite tomar decisiones informadas que disminuyen el riesgo y posibilitan optimizar el uso de los recursos. También tenemos la participación consultiva, la cual implica la expresión de la opinión y voluntad de los actores acerca de un problema o decisión, pero no es directamente vinculante para las autoridades. Los mecanismos más utilizados suelen ser las consultas populares no vinculantes y las audiencias públicas. La participación decisoria, la cual implica ejercicio de poder y responsabilidad en los procesos de toma de decisiones, por ejemplo el presupuesto participativo, donde el gobierno convoca a los actores sociales afectados no solo a expresar sus ideas y opiniones, sino que también a decidir cómo, cuánto, cuándo y en qué se van a asignar los recursos. La revocatoria de mandatos y la consulta popular vinculante también pueden ser incluidas en este grupo. Y la participación en la gestión, la cual implica ejercicio de poder y responsabilidad en la implementación o gerenciamiento de políticas, proyectos, obras, servicios. Este es el máximo grado de participación. Aquí no solo el Estado convoca para expresar ideas, opiniones y decidir, sino que además se produce una transferencia de poder. Se produce el empoderamiento de los actores sociales afectados, quienes se convierten en ejecutores de lo decidido. Los mecanismos o instancias de participación son sistemas más o menos complejos en los cuales se puede dar diversos tipos de participación en función de un objetivo. Cuando estos se establecen como estructura orgánica de la institucionalidad pública, regulada oficialmente para la participación de representantes de la ciudadanía en la gestión pública, preferimos el nombre de instancias. Estas pueden tener una vigencia indefinida o ser constituidas para una tarea precisa en un determinado plazo. Así podemos tener la cuenta pública en general, la cual entrega por parte de la autoridad a la ciudadanía de una cuenta de su gestión en la que se incluye el uso de recursos y la realización del programa de trabajo. Esta se hace en un acto público y se difunde mediante un documento. También tenemos al presupuesto participativo, el cual es un sistema de consultas a la ciudadanía para priorizar, de acuerdo a sus preferencias, el uso de partidas presupuestarias de instituciones públicas.
Tenemos también a los diálogos ciudadanos, los cuales son eventos en donde la autoridad y representantes de la sociedad civil se reúnen con el propósito de discutir y reflexionar respecto de temas de interés público. Se tiene también a los consejos de la sociedad civil, los cuales son agrupaciones en donde participan miembros de la sociedad civil en calidad de representantes o designados, en los cuales se reflexiona, se elaboran propuestas y se aporta al desarrollo de políticas públicas. Sus características y responsabilidades dependerán del servicio o instancia pública que la haya convocado. Y también se tiene a las audiencias públicas, las cuales son instancias en donde los ciudadanos y ciudadanas plantean sus inquietudes, preguntas y proposiciones a la autoridad, solicitando que ésta se pronuncie respecto de los temas planteados. Los instrumentos o herramientas de participación se refieren a tipos de acciones específicas que se realizan para canalizar la intervención de la ciudadanía. Estos se pueden utilizar en distintas instancias o mecanismos, como la forma de llevar a la práctica hechos participativos. Los instrumentos pueden ser adaptados según los objetivos y los destinatarios de su utilización, por lo que sirve para variadas situaciones. Sin embargo, algunos aplican mejor a un tipo de intereses y o de participantes. Entre las que podemos mencionar se tienen a las mesas de negociación, las cuales son reuniones de un grupo reducido de personas que representan posturas en conflicto, cuyo objetivo es lograr acuerdos que solucionen el problema. Las comisiones propositivas, las cuales son un agrupamiento reducido de personas con experiencia y conocimiento experto, representantes de sectores específicos de la población que realizan un plan de trabajo para elaborar en conjunto propuestas en torno a un tema determinado. Las reuniones informativas y consultivas, las cuales son actividades de convocatoria limitada, estructurada y conducida para dar información y permitir la expresión de los participantes. Los cabildos y asambleas, los cuales son reuniones de convocatoria amplia, reglamentada y conducida para dar información y permitir la expresión de los ciudadanos y ciudadanas. Los talleres de información y consulta, los cuales son actividades diseñadas con módulos de diálogo de grupos pequeños y plenarios para tomar acuerdos, de preferencia facilitada por un externo. Las encuestas, las cuales son una técnica de recopilación de información estructurada en un conjunto de preguntas cuyas respuestas permitirán mostrar tendencias. Las entrevistas, las cuales son diálogos personalizados y guiados a partir de una pauta de preguntas para obtener información u opiniones en profundidad. Los grupos focales, los cuales son un diálogo grupal estructurado y guiado en el cual se conversan temas para obtener información y opiniones. El buzón de consultas, en el cual se depositan opiniones de forma escrita, normalmente se diseña un formulario para realizar la consulta. Las casas abiertas, los cuales son lugares habilitados para el acceso público, donde se dispone de información, material y personas que interactúan con el público. Los afiches, los cuales son hojas de tamaño grande que comunican utilizando frases, figuras y colores. Los stands o kioscos informativos, los cuales son lugares habilitados por donde circula público, en los cuales se dispone de información material y lo atienden personas que interactúan con el público. Los espacios en medios de comunicación, las cuales son una información entregada a través de los medios masivos de comunicación. Los volantes dípticos o trípticos, las cuales son hojas simples dobladas en 2 o 3 partes que en cada una de sus caras entregan información. Las cartas informativas, las cuales son hojas en las que se envía información a distancia a un destinatario personalizado o abierto. Los videos informativos, los cuales son recursos audiovisuales que presenta de manera animada los registros sobre la situación que se desea difundir. Los sitios web y correos electrónicos, los cuales son una forma de publicación, envío de materiales e interactividad en el ciberespacio, para lo cual es necesario disponer de computadora e internet. Los bancos de datos, los cuales son una ficha abierta al acceso al público que contiene información relevante sobre una institución, sus autoridades, sus funcionarios, actividades, etc. Sirve para que la ciudadanía pueda hacer control a autoridades y funcionarios públicos, principalmente respecto a sus actuaciones y el uso de los recursos. Las condiciones prácticas para la participación ciudadana son los requisitos que se deben considerar en la ejecución de un proceso de participación ciudadana para que en la práctica éste tenga viabilidad y se realice según lo establecido en sus principios. Es necesario asegurarse de la existencia de estas condiciones, o al menos de la mayoría de ellas, ya que así se contribuye significativamente con la correcta ejecución del proceso y su buen resultado. Por el contrario, hay factores que dificultan o pueden desvirtuar la participación, sobre los cuales se debe advertir con anticipación para tomar acciones al respecto y disminuir sus efectos negativos.
Tener un buen diagnóstico de la situación en la que se va a desarrollar la participación ayuda a utilizar positivamente las condiciones favorables a ella, así como a tomar acciones para minimizar lo que puede dificultar su desarrollo, generando las mejores condiciones para su realización. Entre las principales condiciones para llevar a la práctica un proceso de manera exitosa tenemos a la institucionalización de la participación ciudadana y el espacio público, la cual ocurre cuando un proceso de participación ciudadana es reconocido como una actividad constitutiva de la gestión pública y existe el espacio público donde implementarla. La existencia de normas jurídicas sobre el tema, reglamentos para llevarla a la práctica, instancias y espacios donde insertarla, planes escritos para gestionarla, responsables asignados para ejecutarla, recursos para hacerla posible, etc., contribuyen positivamente a la participación. La sociedad civil y los funcionarios públicos deben conocer la institucionalidad que tiene la participación ciudadana en los distintos servicios públicos para estar informados de los derechos y deberes de las partes en esta materia y así aprovechar lo mejor posible los canales y espacios establecidos. El compromiso de la autoridad o directivos y apoyo institucional, para lo cual es necesario que los directivos conozcan, aprueben y apoyen la decisión de hacer procesos de participación, que estén dispuestos a considerar sus aportes, que asignen un responsable de ellos y que instruyan a sus funcionarios para que den su colaboración. Al mismo tiempo, es necesario que la institución completa conozca el plan de participación que desea llevar a cabo, que se establezcan los apoyos y coordinaciones necesarios para que el encargado del tema tenga las colaboraciones que necesita y los recursos que requiere su implementación. La orientación a resultados, la cual se fundamenta en que las personas e instituciones necesitan una razón y un objetivo claro para participar. La integración en un proceso está motivada por un propósito que se expresa en un resultado esperado. Tener este último claro y creer que el proceso puede ser conducente a él es un factor crítico para lograr el compromiso de los participantes. Asimismo, es necesario que las expectativas de los participantes se ajusten con los resultados que busca la autoridad para no generar falsas esperanzas y frustración al término del proceso. En este aspecto, un elemento trascendental es la aclaración, desde el inicio, sobre el nivel de participación que se contempla para el proceso. La precisión de los objetivos y de los resultados esperados contribuye también a mantener el foco de cada una de las acciones que se desarrollen hacia la finalidad del proceso. La planificación explicitada, la cual se fundamenta en que el proceso de participación ciudadana debe tener metas realistas y posibles de alcanzar mediante acciones conocidas en un tiempo determinado. Además, es conveniente segmentar el proceso completo en etapas que tengan productos o logros medibles y evaluables, de modo que durante el desarrollo de este se perciban los avances y se pueda rectificar a tiempo posibles desvíos. Las metas, los plazos y las actividades para cumplirlas deben establecer un plan de trabajo que sirve como herramienta de gestión y de control. El que éste sea conocido permite también que quienes van a participar puedan prepararse con anticipación y disponer de los tiempos requeridos. La disposición de recursos, la cual se fundamenta en que un proceso de participación ciudadana requiere de recursos humanos, de tiempo, de materiales y de dinero para su implementación, por lo que hay que hacer un análisis exhaustivo de la inversión necesaria con el fin de que puedan llevarse a cabo sus actividades. En primer lugar, se debe considerar las competencias y los tiempos de dedicación que se requieren de las personas que actuarán. Para ello es útil tener un cronograma que permita visualizar la distribución de las horas de trabajo a lo largo del proceso de manera realista, considerando que hay que negociar con contrapartes con quienes hay que compatibilizar las disponibilidades de tiempo y acordar los plazos. Los recursos materiales y monetarios deben de contemplar las instalaciones, equipamientos, insumos y servicios necesarios para realizar procesos participativos. La responsabilidad personalizada, la cual señala que para que se cumpla efectivamente un plan de participación se requiere que las responsabilidades sobre el proceso general y de las acciones a desarrollar estén claramente asignadas. Esto permite que tanto los participantes como los organizadores sepan quiénes son los interlocutores válidos para canalizar las solicitudes, ofertas y toma de decisiones. Así se evitan malos entendidos, desconocimiento de los avances y otras consecuencias de la falta de responsabilidades asignadas. La existencia de estas últimas tiene una incidencia positiva sobre la realización efectiva de las actividades, pues se identifica quién rinde cuentas por la tarea asignada.
Otra condición importante para llevar a la práctica un proceso de manera exitosa es que sea adecuado a la realidad particular, la cual hace referencia a que un proceso de participación que ha logrado buenos resultados en un lugar y con unos interlocutores puede no ser el indicado en circunstancias diferentes. Para que un proceso sea adecuado, es importante considerar las características específicas de cada grupo o comunidad que participará en el proceso y materia que se trate, de manera que las actividades, el lenguaje, los materiales de apoyo, el lugar de los trabajos, los requisitos para participar, etc., puedan ser efectivamente utilizados por los participantes. Otra condición es que sea legitimado por los grupos involucrados, es decir, la realización exitosa de un proceso de participación tiene como condición que los actores involucrados crean que su intervención otorga una posibilidad real para incorporar su visión y opiniones en el tema que los convoca. Para ello es necesario tener una comunicación anticipada entre las partes, discutir la idea, consultar sobre su organización e incorporar las sugerencias de modo que el proceso esté aprobado desde el inicio por los actores. Posteriormente, la legitimidad tendrá que mantenerse mediante el cumplimiento de las condiciones que fueron acordadas. Finalmente, otra condición importante es el apoyo y facilitación especializada externa. Ello debido a que un factor crítico de éxito de un proceso de participación es la confianza de las partes en que su diseño está técnicamente bien hecho y que su conducción no tiene un compromiso con alguna de las partes, lo que pudiera hacer sospechar de la manipulación de sus resultados. Por ello, es aconsejable que los procesos de participación, especialmente cuando hay temas sensibles para distintos intereses en juego, sean apoyados por entidades especializadas en este tipo de actividades y que no tengan intereses propios involucrados en la materia que se trata.